Parámetros de distorsión. Bueno, esto lo vimos también en un sistema no lineal, en mezcladores. Un sistema no lineal, sigamos muy rápido acá, aplica un sistema de segundo orden. Si analizamos solo los dos componentes primero y excitamos con una señal senoidal monotonal, bueno, podemos a un sistema de segundo orden aplicar la serie de Maclaurin y vamos a tener, esta función que son la intermodulación, y esto se da cuando la serie de Maclaurin, estos componentes, esta relación de componentes, dependiendo de la relación de componentes, obviamente, si se da esta relación o si se da esta. Van a ver que en general en los amplificadores de potencia, PRF, se da esta, en donde la saturación tiende a ser hacia abajo y no tiende a ser estable, tiende a ser estable y tiende a bajar. Eso es lo que se observa, obviamente en escala doble logarítmica. Y esto es lo que ustedes observan como la potencia o la intermodulación o los componentes de intermodulación de segundo orden, que muestra que tiene una pendiente de 2. Y la de tercer orden tiene una pendiente de 3. Esta pendiente de crecimiento, a medida que aumenta la potencia de entrada, crece muy velozmente, la de tercer orden, y la de segundo orden no tanto. La de segundo orden uno creería que está más cerca de la fundamental, pero no es así. La que está cerca de la fundamental es la de tercer orden. Después, distorsión armónica. La distorsión armónica, bueno, la definición de distorsión armónica, que ya la hemos visto en varios lados. Y luego, las definiciones de compresión y conversión o distorsión de fase. Esto puede ser una amplificación o una compresión de la amplitud del armónico o de los que estemos analizando, puede verse comprimido o expandido o amplificado por otro armónico o por una intermodulación o una interrelación de armónicos que se suma a la que estamos viendo en ese momento. Quiero mostrar algo antes de continuar, que está acá. Eso es lo que yo quería decir. Esto que estén acá, este es F1 y F2 para una señal bitonal. Y esto es un pedacito que se suma, que se llama, bueno, estaba acá y se ha comprimido para acá abajo, o se ha expandido. Puede haber aumentada la amplitud o puede decrecer la amplitud dependiendo cómo el resto de los armónicos interactúan acaso exactamente sobre F1 y F2, pudiendo hacer una compresión o incluso una supresión. La intermodulación de tercer orden está al lado, esta particularmente, 2F1 menos F2 y 2F2 menos F1 están al lado de F1 y F2. En cambio, la de segundo orden están lejos, es muy fácil de filtrarla. Por eso esta intermodulación no es tan importante acá. Hay otra intermodulación de tercer orden que es 2F1 más F2 y F1 más 2F2. Este más me los aleja un montón, y esta, si bien están, pero no importan. Están lejos y no importan, no es que no importen. Son fáciles de filtrar. La única que no es fácil de filtrar, y por eso me interesa mucho caracterizar esta intermodulación, son estas que están al lado de la señal bitonal, porque esta es el espectro de energía al lado de la portadora, al lado de la señal que quiero enviar por el amplificador de potencia. Y la intermodulación de segundo orden, F2 menos F1, que sería esta que está acá, puede ser, lo veíamos en mezcladores, que este podía ser un objetivo del mezclador, o este puede ser un objetivo del mezclador. En amplificadores no. En amplificadores esto es
un problema para nosotros. Y puede haber también componentes en continua por los componentes que tengamos de rectificación. Así que esta parte que está acá es lo mismo que lo que vimos en mezcladores para señales bitonales, y este sería el espectro que a mí me interesa tener en cuenta en la señal bitonal. De lo que habíamos visto en mezcladores, entonces nosotros podemos agregar acá en el circuito, hacemos un análisis de intermodulación monotonal primero. ¿Por qué? Porque, bueno, primero me interesaría analizar cuando la señal tiene un solo tono, y lo analizo, por ejemplo, en 2,4 GHz, y analizo en esa frecuencia con esa misma señal, en 2,4 GHz, y bueno, lo analizo ahí. Y analizo 7 armónicos, y bueno, ese sería lo que podría llegar a intentar ver acá. Y bueno, puedo ver que a medida que aumento la potencia, empieza a aumentar, obviamente, y este sería un armónico, este sería otro, este sería otro. Fíjense el crecimiento que tiene ese armónico en particular que estoy mirando ahí. Y este que está acá es la tensión de salida medido acá, a los terminales del amplificador. Obviamente que no lo estoy midiendo ahí, sino lo estoy midiendo acá, del lado acá el simulador no le da importancia, pero está medido antes del DC Fit. Ya lo voy a corregir para que tenga coherencia, porque si no, no vería esto. Y estos distintos valores es porque yo he ido aumentando la potencia desde menos 10 hasta 35, 46 puntos de variación estoy viendo ahí. Cuando yo lo analizo acá, bueno, esto sería la tensión y esto sería la corriente. Y esto que está acá, el transistor, el modelo que yo he tomado del fabricante, me permite ver cómo lo está viendo adentro del transistor, la parte intrínseca, que eso no lo puedo medir, pero sí lo puedo, digamos, observar en las simulaciones. Yo voy a poder medir esto. Ahora, para esto que está acá y esto que está acá, tensión y corriente. Pero esto es lo que realmente ve el transistor adentro. Y esto es lo que me va a importar a mí, en realidad, a la hora de analizar la disipación de potencia o el funcionamiento del transistor desde el punto de vista del transistor en sí. Y esto que está de este lado, que me faltaría mostrar, es, digamos, el que está en azul, es la tensión de salida del primer armónico. A medida que aumento la potencia de entrada, ¿cómo veo la potencia de salida? Entonces, esto que está acá es el primer armónico. Fíjense que ahí ya empieza a decrecer, ahí empieza allá a bajar, a saturarse, entonces ahí pueden ver que ya ahí se está saturando. Luego veo el segundo armónico que tiene una pendiente 2, y luego veo el tercer armónico que tiene una pendiente 3. Y sobre esto yo puedo también hacer, digamos, la medición de la punto de intercepción de tercer orden. Este es el que más me importa. Este yo lo dibujé, pero no es tan importante, no afecta, digamos, a la hora de trabajar con el amplificador porque está lejos en realidad. Después con un filtro yo lo voy a poder solucionar. Entonces, otro detalle, yo puedo analizar la potencia de toda la señal y la potencia de un armónico. La potencia de toda la señal, de todo el espectro, obviamente va a tener un poco más de valor. Yo acá he hecho el mismo análisis que está ahí,
para una señal bitonal. Es la misma, pero lo único que he hecho es agregarle ahora el port PN-ton, en donde yo puedo agregar una serie de tonos. Puedo agregar la cantidad de tonos que quiera, le voy agregando acá la cantidad de tonos. Ahí agrego una más, las que quiera, acá es 2. Bueno, lo que he hecho es 2,4 GHz y con la siguiente separada con un offset de 1 MHz. Lo demás igual. Y acá podemos ver, ahora sí, hay otros detalles que es digamos, la interacción de la señal bitonal. Y bueno, y de este lado yo he hecho un zoom entre 238 y 242 del espectro que vería cuando le aplico una señal bitonal, la potencia de entrada, el punto de intercepción, y bueno, lo demás sería parecido, ¿no? No va a haber diferencia. Esto lo vimos en mezclador y no cambiaría mucho de lo que ya hemos visto. Bueno, acá Daniel había puesto un ejemplo, que aquí hay una página de un ejemplo que hizo él y hace lo mismo, nada más que con un ejemplo que ya está en el AWR, que es High Power VJT Amp. Bueno, ahí él muestra un poquito cómo hacer todo esto, pero con un VJT y un amplificador, y muestra un poquito de detalles sobre este ejemplo que ya está en el AWR. Esta es una medición que se utiliza específicamente en amplificadores de RF, que se llama rango dinámico libre de espurios. ¿El rango dinámico qué es? Bueno, lo más bajo de todo es el piso de ruido. Este es el punto menor que puedo analizar. No puedo tener señal más chica que esa, porque ya estoy en el piso del ruido. Pero hay otra que se llama señal mínima detectable. Ese es en realidad el piso real del amplificador, porque tiene en cuenta que el amplificador va a estar aplicado en un ancho de banda específico. Ese ancho de banda específico tiene en cuenta el piso de ruido, pero el piso de ruido tiene que ver también con, dependiendo de qué ancho de banda voy a utilizar en el amplificador, a medida que incremente el ancho de banda, digamos, se va a incrementar el valor asignado al piso de ruido. Así que la señal mínima detectable tiene en cuenta, digamos, el ancho de banda de aplicación. Entonces, este es en realidad el mínimo piso de ruido por ancho de banda, que se llama señal mínima detectable. Bueno, entonces ese sería el valor inferior. ¿Y cuál es el valor superior? El valor superior es un dB de compresión. Entonces, acá, pero el valor a un dB, no el valor si siguiera yo con la proyección. ¿No? Ese sería el valor máximo. Ese valor se usa en mezcladores y es el valor que es el rango dinámico. Pero en amplificadores se utiliza otro, que es la señal libre de espurio. Y es este valor que está acá. Es de acá, acá.
¿cómo lo veríamos? Lo siguiente, yo empiezo a aumentar la potencia de entrada desde valores muy chicos hasta valores más grandes. Hasta que llega un momento en que la intermodulación de tercer orden empieza a verse, a ser visible sobre la mínima detectable signal. Cuando alcanza ese valor y empieza a aparecer ahí, bueno, ese es el valor, obviamente, de esta potencia, este valor acá, con este acá. Ese es el rango dinámico libre de espurios. Midiéndolo de la salida, ¿no? Si yo lo mido de la entrada, bueno, sería... Este que está acá. Este que está acá, si lo mido de la entrada. Yo lo puedo ver desde acá, o lo puedo ver desde acá. Así que ese tipo de mediciones es una medición que lo van a encontrar en, digamos, las especificaciones de un amplificador. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque yo estoy midiendo el rango dinámico, pero estoy también analizando la distorsión. Entonces, estoy viendo hasta qué valor de potencia de entrada empiezan a aparecer los espurios o la intermodulación de tercer orden. Cuando empieza a aparecer, bueno, ya el rango dinámico es un rango dinámico ya distorsionado, que podría tenerlo en cuenta, sí, lo puedo tener en cuenta hasta el final con el rango dinámico que estábamos hablando, pero ya voy a tener este nivel del tercer armónico, que va a ser un valor que puede ser considerable. Bueno, veré si me interesa o no me interesa esto. Este SFDR no estaba en las especificaciones de mezcladores, porque el mezclador es completamente ruidoso y completamente distorsionante. Así que... Bueno, entonces, el ruido es KT, B, y le agregamos la ganancia, porque es salida, y le agregamos, digamos, la figura de ruido del amplificador, porque el amplificador, una cosa es el piso de ruido de la entrada, y otra cosa es que la figura de ruido se agrega a la salida, en donde yo ya voy a tener digamos, el ruido que aporta el transistor y que no estaba en la entrada. Así que este va a ser el NO-dBm, que es KTB, que es menos 174 dBm. Esto es por el Resolution Wave Band, que es este valor, porque este valor es asignado a 1 Hz. Pero si yo tengo un ancho de banda distinto, tengo que aplicarle el ancho de banda. Y esta es la ganancia, y esta es la figura de ruido propia del amplificador. Y la figura, el rango dinámico libre de espurios en dB es 2/3 del valor IP3 out medido, este valor que está acá, este que está acá, menos el NO en dBm, este valor que yo lo calculo, este valor lo calculo, y tengo que tomar las especificaciones, la ganancia y el ancho de banda. El ancho de banda es muy importante, no es lo mismo un ancho de banda que otro, el ruido es muy variable con esto. Bueno, esta es la fórmula final para hacer el cálculo de la SFDR y me va a dar un valor en dB. Después hay otras especificaciones más, bueno, esto se lo voy a dejar para que ustedes la lean, pero es la relación de potencia del canal adyacente. Esto es cuando ustedes utilizan un amplificador y bueno, digamos, los espurios que genere este amplificador me pueden generar una banda lateral alrededor de la otra,
digamos, del otro canal, del canal adyacente, y pueden llegar a ser importantes. Así que es importante que esa amplitud de los espurios generados, ya ahora sí me importaría todos los demás espurios, no solo la intermodulación de tercer orden, sino las otras que deberían estar bien filtradas para que no me influya sobre el canal adyacente. Esta es una medición, tengo que analizar la banda en cuestión y el canal adyacente. Esta es una fórmula que suelen utilizarse en algunas aplicaciones. El error de magnitud del vector, esto pasa cuando yo empiezo a aumentar la potencia de entrada y en amplificadores de radiofrecuencia que están diseñados para transmitir señales vectoriales. ¿Qué es una señal vectorial? Una señal que tiene información no solo del módulo, sino también de la fase. Por ejemplo, algunos valores de QAM, 64 QAM, o alguna de ellas técnicas de modulación. Bueno, cuando empiezo a aumentar la potencia de entrada, empiezo a notar, acá tengo un ejemplo de esto, es este. Acá pueden ver este amplificador que habíamos visto, este que está acá, cuando está acá esto es el AWR, y ahí pueden ver, fíjense, de en base a la potencia, 0 hasta 30 dB, fíjense, mantiene constante, pero esto sería AM en AM, o sea, la distorsión de amplitud, mantiene bajo, pero llega hasta, empieza a tener una distorsión en su valor. Esos son los valores que empieza a incrementarse, la amplitud. Y esta es una distorsión de fase, que no es muy grande, la distorsión de fase es bastante chica, digamos. Se mantiene constante. Pero en otros amplificadores puede ser que a medida que aumento la potencia empieza a haber una gran distorsión en la fase. Y eso me afecta porque cuando yo yo esperaba, digamos, tener esto y tengo en realidad esto. Entonces se ha corrido en fase y eso me va a provocar, no sé si estaba por acá, la distorsión de fase. Esto es una medición muy exagerada, digamos, pero ahí tienen la distorsión de fase. A medida que aumento la potencia, se corre en fase un valor muy grande, de menos 2 a 12 grados, y lo puedo ver acá. Esos que están en rojo son los valores que realmente debería haber tenido en la constelación, y sin embargo lo tengo ahí. Esa es una distorsión de fase en la constelación debido a que un amplificador tiene error a medida que empiezo a aumentar la potencia de entrada. Condiciones de adaptación de potencia. Bueno, van a encontrar, eso lo voy a mostrar con la curva de carga. La idea es la siguiente. Voy a poner el amplificador digamos, a un trazador de curva. Esto lo he sacado de la diapositiva que les acabo de mostrar recién de Matthew O'Salas, de Keysight. Bueno, él ha hecho una diapositiva muy interesante, yo he bajado algunas de ellas, y yo lo que he hecho es lo siguiente acá. Estas son las curvas del transistor. ¿Cuál transistor? Este es el mismo transistor que he utilizado siempre, es este, el 40010F. Bueno, en ese transistor, esto en el ADS, lo que he hecho es, utilizar la recta de carga, y si yo voy a tener el valor máximo de excursión de esta es la excursión de la tensión de entrada, y tengo la tensión de salida, que es esto que veo ahí. Bueno, si yo empiezo a aumentarla, ahí tendría un incremento, ahí
si yo lo pongo, este que está acá, el M2, sería el punto de reposo. Fíjense que ahí estaría ahí, por ejemplo, es clase A. Tienen, fíjense, la corriente en azul, la tensión en rojo, y bueno, el ángulo de conducción de 360 grados. Si yo empiezo a bajar, ahí estaría en clase AB, que le estoy dando una tensión de alimentación. Esta tensión es menos 2,7 voltios al amplificador. Y si quiero trabajarlo en menos 2,7, 28 voltios, ahí estaría, menos 2,7, 28 voltios. Ese es el punto de reposo elegido. Y fíjense, esto es AB. Este es clase AB. Y ahí tiene la disipación de potencia, bueno, el rendimiento máximo. Pero si yo trabajara en clase B, estaría ahí. Y fíjense a dónde se va el rendimiento, 60%, y conduce 180 grados. Y el ciclo de trabajo, obviamente, es el 50%. Trabaja un ciclo, un semiciclo. Bueno, esto tiene que ver un poco de cómo yo aproveche el transistor desde el punto de vista de las áreas en donde yo pueda trabajarlo. Esto que está acá, yo tengo un límite inferior, el B, un límite superior acá del lado izquierdo, en donde empiezo a tener, acá no estoy observando porque esto dice ideal, esto es ideal, no es el real. El real, a medida que esto lo vaya bajando acá, yo voy a empezar a ver la distorsión, voy a empezar a ver distorsiones aquí porque esto se empieza a saturar. En los libros lo van a encontrar a eso. Voy a ver algún libro para mostrarle, me interesaría mostrarle justamente eso. Creo que este libro. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, ven, esta es la tensión de entrada y ahí tienen la salida. Pero cuando empieza a distorsionarse, ahí, por ejemplo, ahí yo tengo una tensión de entrada, la que está en línea llena, alcanza justo al borde del amplificador. Y tengo eso que está ahí. Cuando yo me paso un poquito, ya estoy entrando en la zona de distorsión y esta parte me genera ese recorte que voy a observar ahí y que aparece en los amplificadores. Cuando yo veo que la tensión, en este caso la corriente tiene un recorte, es porque estoy saturando y estoy entrando en ese borde. Ese borde acá lo estoy viendo, pero como estoy mirando una parte, una simulación ideal, no lo veo recortado ahí. Después voy a mostrar una que muestra más real esto y voy a mostrarle cómo a medida que me voy para allá, se va a ver en la corriente cómo se empieza a recortar. Acá no lo voy a ver. Si yo me estoy yendo para allá, acá no se recorta, porque esto es ideal. Pero ese recorte se observa y lo van a ver cuando estoy en esta zona, en la zona C. Después está otra zona, que puede ser una zona de saturación también, y acá la zona máxima de aplicación, digamos. Entonces, estos límites, digamos, de cualquier, digamos, transistor, esto es ID y esto es BDS, bueno, lo van a encontrar obviamente en una aplicación cualquiera. Después, siguiendo lo que está en el libro, bueno, ustedes, ya les mostré recién en el AWR, van a ver
Dependiendo cómo se modele el transistor, obviamente, el modelo que utiliza Cree para sus mediciones, digamos, para la medición del transistor internamente, es un modelo no lineal, no es un modelo de parámetros S. Ya acá no entrarían en juego los modelos de parámetros S. Necesitamos otro tipo de modelos, y hay modelos de potencia que están utilizándose, y bueno, esos son los modelos que vamos a nosotros tener en cuenta para, para analizar en la simulación. Y esa es la ventaja. Hay otro fabricante, obviamente, nosotros estamos utilizando este porque es el fabricante que nos deja fácilmente disponible, digamos, los dispositivos. Pero ese modelo va a depender mucho, cuando más completo sea el modelo, bueno, mejor va a representar el transistor y va a ser más fácil después que la simulación represente al diseño real que ustedes vayan a implementar en la práctica. Así que es muy importante que el modelo sea lo más representativo posible. Entonces, la recta de carga que vamos a utilizar va a tener la ideal sería la C, pero se achata debido a los componentes internos que tiene el encapsulado. Yo lo podría reducir un poco, pero a la B, si yo la reduzco a la B, voy a tener un rango dinámico reducido. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es la C, o sea, aprovechar el máximo rango dinámico posible, pero sin entrar en la zona de saturación. Así que el límite superior sería algo así como este, y el límite inferior sería algo así como este. Y dentro de eso, esos serían los valores de la tensión de compuerta que lo voy a ir aplicando, obviamente, al transistor para poder ir teniendo las distintas, digamos, aplicaciones, y esa sería la recta de carga ideal, digamos. Cuando yo le mostré que no es una recta, en realidad, en AWR no es una recta. ¿Por qué? Porque acá no hay resistencia pura ni nada de esas cosas. Acá el transistor tiene muchos componentes, en el mejor de los casos, el mejor de todos, podría llegar a ser de este lado una inductancia parásita y un capacitor parásito visto acá. Y obviamente digamos, la transconductancia. Eso sería el mejor de los casos, pero este modelo es demasiado simplificado, pero los modelos que utilizamos para las simulaciones son mucho más complejos que eso. Bueno, acá van a tener, dependiendo de la carga que vayan a poner, de cómo adapten la carga, van a tener distintos tipos digamos, de potencia, o de curvas de potencia. La curva ideal, entonces, sería la curva C. Las clases de funcionamiento de los amplificadores de potencia, hay una clasificación tradicional que, bueno, ha ido cambiando actualmente. Las clases, digamos, nosotros llamamos clase A, clase B, clase C, a las clases de los amplificadores, dependiendo básicamente del punto de polarización de la compuerta. Actualmente se están utilizando otra nomenclatura para las clases. Entonces, en general, se van a definir, por acá está. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, la polarización, el tipo de polarización, por ejemplo, esto es corriente drenador. Aquí estaría en clase A, como lo veían tradicionalmente. Clase AB queda algo recortado, clase B queda exactamente la mitad de la porción, y clase C un fragmento más chico todavía. Entonces, el punto de polarización va a ir bajando, el clase B llega justo acá, a 0, o sea, la alimentación es 0, y el clase C tiene valores
mucho más negativos aún. Valores mucho más bajos que el clase B, que es 0. O sea, valor 0 me refiero que 0. Vamos a la... Acá, fíjense, es menos 3,4 el valor que me lo lleva a 0 de la corriente de drenador. O sea, el valor más chico es menos 3,4. Para clase C, yo tendría que utilizar 4 voltios, negativo. Porque a medida que voy aumentando esto, el valor va decreciendo 2,7, 2,6, 2,5 y el más chico que vemos es 2. ¿Pero por qué esto? Bueno, porque se ha elegido hacer una excursión en ese rango, digamos, desde menos 2 hasta menos 4. Yo podría haber elegido otros valores, más arriba tal vez. El valor más arriba, bueno, me daría un mayor rango dinámico, tal vez, así que yo podría elegir valores un poco más chicos que menos 2, pero no, desde el punto de vista de la mínima corriente, el valor es grande en valores negativos por encima de 3,4 negativos. Eso por la tecnología del transistor que estamos teniendo en cuenta, que es un transistor de deflexión. Bueno, en conclusión, los amplificadores se van a clasificar, en lugar lo vamos a clasificar por la polarización, o también se llama amplificadores de corriente, de ganancia de corriente. Dice, el modo fuente de corriente. Esos modos que se llaman fuente de corriente, entonces serían el clásico A, B, el B y el C, que son simplemente, o también, cómo elijo yo la polarización. Pero resulta que, bueno, en la diapositiva de Matt Gonzalo, yo lo que he hecho con esas diapositivas, a mí me gustaron esas diapositivas porque lo dan muy bien, yo he armado una diapositiva, un resumen de su diapositiva. En realidad no la pude conseguir la diapositiva original de él, pero yo digamos, he tratado de ver sus diapositivas y hacer un resumen muy básico, digamos, de sus diapositivas. Y el clase A sería este valor de polarización acá, es donde me permite una máxima, digamos, por llamarlo de una forma, la máxima excursión simétrica, como ustedes decían, en electrónica aplicada a 1. Pero acá la máxima excursión posible. En donde, digamos, todos, digamos, como es clase A, no se supone que no va a haber distorsión armónica, entonces no nos interesaría un poquito los armónicos. Si el amplificador tuviera mucha distorsión, entonces sí tendría que todos los armónicos ponerlos en 0, o sea, todos los armónicos deberían estar acá. Perdón. Acá. El clase AB, bueno, ya sí me interesaría, como está un poco recortado, entonces todos los armónicos los tengo que poner en corto. Es decir, la forma de onda sinusoidal de tensión es un solo tono, no hay armónicos, pero la corriente está rectificada. Entonces hay que hacer un filtro para hacer cortocircuito en todos los armónicos. El clase B, lo mismo, y tiene una eficiencia más importante, y también tengo que hacer, digamos, un corto de todos los armónicos. Luego está el clase C, en donde, ni hablar, tengo que hacer un corto de todos los armónicos. Y luego tengo otras clases, que ya lo vamos a ver. Hasta ahí.
Hace que Mato Sala se mostró todo en una sola diapositiva. Bueno, hay otras clases que se llaman modo de conmutación y otras clases que se llaman modo corriente. Clase F es una de las más utilizadas, si bien es una clase, la E y la F son clases muy antiguas, pero se han ido popularizando después de nuevo. La clase F es la clase E, la clase B, perdón, la B, pero la forma de la tensión es del estilo cuadrada, en lugar de ser senoidal, y eso hace que la eficiencia mejore, la eficiencia ideal, digamos, 100%. ¿Por qué? Porque la corriente es cero cuando la tensión es máxima, y la corriente es máxima o va aumentando en forma senoidal cuando la tensión es cero. Así que, ¿y eso cómo se logra? Bueno, eso se logra de la siguiente manera, haciendo que los armónicos, todos los armónicos, qué pena que no está mostrado en la carta de mí, pero los armónicos, algunos armónicos están en corto y otros no. Entonces, eso hace que la forma de onda de la tensión sea cuadrada. Por ejemplo, ¿cómo se conforma una onda cuadrada? Y una onda cuadrada, completamente cuadrada, se conforma por una ciudad senoidal y todos sus armónicos impares, que son infinitos, porque son exactamente cuadrados y ser infinitos. Bueno, en general no va a ser así, van a ser una serie de 3 o 4 armónicos que son los que más importantes, y con eso hacemos algo parecido a una cuadrada. Bueno, entonces ahí tienen el punto de reposo, y ahí está, bueno, las simulaciones para clase B. Esto es de las diapositivas de Matos Sala, así que vamos a continuar con las nuestras. Bueno, los transistores de potencia, esto ya Daniel lo hizo un resumen un poquito de los transistores que se utilizan en electrónica de potencia, de radiofrecuencia obviamente, pero son los mismos transistores de baja potencia también utilizados en alta potencia. Hay algunos transistores, esta es un poquito cómo viene esto es arsenuro de galio, pero esto está medio viejo. Por ejemplo, el transistor que acabo de mostrar en su hoja de datos, este que está acá, es de galio nitride. Este es más nuevo, digamos, y este no está ahí. Pero este es un transistor, esta es la tecnología de transistores que se están utilizando actualmente, que tiene mucha potencia, mucha disipación de potencia, y bueno, el 40010, después hay otro, ese número es la potencia. Y hay un montón de transistores, ustedes lo verán acá en la, digamos, en la librería, todos los transistores que hay. 40120, 40060, bueno, y así. O sea, tienen transistores de todo tipo. Bueno, así que sobre la tecnología de los transistores, esto va cambiando todo el tiempo, digamos. Pero bueno, acá mostraba, por ejemplo, en principio los amplificadores de potencia eran muchos módulos acoplados, con un acoplador, y acoplados a la salida. Muchos módulos de transistores puestos en paralelo, muchos, pero había que hacer un buen sistema de acoplamiento para la salida, un buen sistema de acoplamiento. Ese es todo un tema, cómo acoplarlos y que no haya distorsión de fase. Bueno, si les parece bien, hacemos un descanso de 15 minutos y pasamos a la segunda diapositiva. Listo, profe.
Recording stopped. Sí, profe. Bueno. Recording in Bueno, progress. vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a ver ahora amplificadores de alto rendimiento. Vamos a cerrar algunas diapositivas así. Y queda más liviana la computadora, si no. No. Vamos a cerrar. Y cerramos el lado de ahí está. Bueno. Vamos a analizar algunos. Dentro de esto hay muchas clases, y las clases han ido avanzando a medida que pasaron los años, pero la clase E, la clase F, y todo esto son la mayoría de conmutación. El F no, el F es una clase, digamos, de amplificador de corriente basado en un modelo, una mejora de un modelo. Bueno, esto lo sacó Daniel de Krauss, Bostian, Rath, un libro viejo, pero encontró él ahí que más o menos estaba más potable, digamos, la redacción. Sin embargo, el Cripps es un libro que trata muy bien este tema, así que les voy a recomendar que también lean un poquito del Cripps. Vamos a ir por las clases. El clase D en particular es un amplificador de radiofrecuencia de modo conmutación. ¿Cómo funciona? Bueno, este es el circuito, tiene un transformador de acoplamiento y tiene dos transistores. Y conmuta el transistor de arriba, como mostrado acá, o conmuta el transistor de abajo. Obvio, esto está mostrado como si el transistor fuera una llave ideal, cosa que no es para nada cierto. Así que este amplificador va a estar sintonizado a la fundamental, así que el resto de los armónicos deberán no estar presentes, así que tiene que tener un filtro que cortocircuite todos los armónicos vistos en paralelo, o los deje a circuito abierto si lo vemos en serie. Pero bueno, básicamente es el funcionamiento sería una llave en donde van a tener por I1 esta parte, digamos, y por I2 esta otra parte. Y con eso generamos la tensión completa, supuestamente o idealmente sin distorsión de cruce. Esto sería parecido a los circuitos de conmutación que vimos en electrónica de potencia, en dos cuadrantes para amplificadores, para controlar motores. Bueno, acá es
el concepto es similar, es bastante parecido en ese sentido, digamos. Así que, bueno, acá tiene un poquito de funcionamiento o comportamiento de los armónicos de una señal cuadrada. Obviamente se muestran todos los armónicos impares correspondientes a una señal cuadrada, la serie Fourier de una señal cuadrada. Y bueno, y pueden mostrar que si fuera exactamente cuadrada, entonces el rendimiento puede ser muy alto. La misma configuración, si estuviéramos utilizando un clase B, tendríamos un rendimiento de 78,5 y este tiene mucho más elevado. Obviamente acá está mostrado idealmente 100%, porque supone que el transistor tiene un modelo de llave ideal, pero no es así. El transistor tiene sus componentes, digamos, en el medio que van a hacer que el amplificador sea el rendimiento del amplificador sea muy inferior al 100%. Bueno, acá hay un ejemplo de un amplificador en clase D, en esta aplicación, en donde muestra un poquito, trabajando siempre al ciclo de trabajo del 50%. Este es un clase D, pero configuración tipo push-pull, así que el modo de funcionamiento es el modo de funcionamiento típico de un push-pull, así que, digamos, este tipo de amplificadores también puede llegar a ser válido en algunas aplicaciones. Bueno, ahí muestra un ejemplo. Este es otro caso en donde analizamos cómo utilizamos los transformadores. Obvio, un transformador va a ser siempre y cuando estemos hasta VHF. Más arriba ya no puede haber transformadores de este tipo, así que este diseño es muy antiguo, no se podría hacer diseños así actualmente con transformadores que estamos trabajando. Bueno, acá hay un ejemplo de un clase D para modulación de amplitud, para un modulador de amplitud. Y luego tienen el clase E. El clase E trata de un transistor conmutando. Este también es un modo conmutación, como el anterior, nada más que el anterior tenía 2 transistores, este tiene uno solo. Muy particular, porque se parece a una fuente conmutada de una tecnología que no hemos visto en la materia, pero sí que aplica, digamos, y que existe, que es fuente conmutada resonante en modo voltaje cero. ¿Cómo es esto? Bueno, el transistor, cuando el capacitor C2 es un valor, digamos, importante. C1 es el parásito que está dentro del transistor. Cuando saturamos por primera vez, presuponemos que los capacitores están descargados. Cuando abrimos y volvemos a saturar, se satura el transistor en la condición de que la tensión por este borne acá, perdón, que la tensión por el borne acá esté cruzando por cero. Cuando la tensión está cruzando por cero, ahí saturo, y luego lo abro cuando la corriente está cruzando por cero. Dependiendo de cómo esté la corriente con la tensión, pero desde el punto de vista del transistor, tendría que estar corrida la corriente con respecto a la tensión, y cuando la corriente cruza por cero, ahí en donde yo hago la conmutación. Lo mismo el cerrado del transistor. ¿Por qué lo tengo que cerrar cuando la tensión cruza por cero? Porque si yo lo cerraría cuando el capacitor tiene su valor de tensión máxima, la tensión se descargaría sobre el transistor que está cerrado. Este voltaje sería un medio de C por V al cuadrado. Esa es la energía de descarga sobre el transistor y me podría destruir el transistor directamente. Así que no se puede el transistor saturar
cuando hay voltaje alto en el capacitor. Por eso es ese modo de funcionamiento particular. Para lo cual, como esto es un circuito resonante, entonces, digamos, el T-off del transistor del circuito de conmutación del transistor está limitado por la resonancia. En cambio, el T-on no. El T-on yo lo puedo ir cambiando y de esa manera puedo ir modulando, si necesitara modular. Si tengo una modulación del 50%, bueno, ese 50% deberá estar ligado, o sea, la frecuencia que esté utilizando acá me generará un ciclo de trabajo tal que deberá estar ligado con la sintonización de la resonancia del circuito resonante. Así que esa sería más o menos la idea general, pero por ese lado andaría este circuito. Entonces, el choque tiene una reactancia lo suficientemente grande como para que circule, la corriente que circule sea constante. El Q del circuito sintonizado de salida es suficientemente grande. El transistor se excita para funcionar como un conmutador cuando se activa su tensión, cuando su tensión sea nula, y se desactiva cuando su corriente es cero. Salvo bueno, entonces eso implica que hay que calibrar esto para que eso se lleve a cabo, para eso que sea factible. Si es muy alta la frecuencia, bueno, tendré que utilizar líneas de microstrip con pequeñas posibilidades de calibrar, de manera tal de que esto se pueda lograr de esa forma. Si no, este circuito, digamos, no tendría éxito. Bueno, acá dice que X es igual a 0 a las frecuencias de resonancia y es infinito a las frecuencias armónicas. X, ¿no? Bueno, acá explica un poquito eso que acabo de mencionar. Dice que, acá el apunte dice que, bueno, que hay una matemática bastante complicada en este circuito, pero el concepto básicamente es ese, no hay más que eso. Es un circuito muy utilizado, se trabajó bastante en su momento, digamos, para llevarlo a cabo, y bueno, hay muchos modelos de este circuito, así que van a encontrar muchas aplicaciones en notas de aplicación, y cada uno de ellos tiene su detalle, digamos. No vamos a hacer mucho hincapié sobre este modelo porque es un modelo, como ejemplo van a encontrar clase tanto en el ejemplo en el AWR, hay un ejemplo ya directamente para correrlo, para mostrar, pero es un circuito que depende mucho, o sea, hay que entrar mucho al detalle del diseño, de la selección de los componentes del transistor y hacer la resonancia que estamos hablando que sea exactamente precisa. Esto, digamos, es para una aplicación, pero tengo que tener en cuenta mucho el dispositivo con todos sus componentes parásitos internos. Hay otro amplificador que es el clase F. Este amplificador, sobre este amplificador en particular, sí vamos a hacer hincapié, vamos a hacer unos detalles. Vamos a decir que el transistor clase E, el amplificador clase F, sería como una mejora del clase B. Lo vamos a mostrar en una simulación. Vamos a ir directamente a la simulación. Pero primero voy a pasar a la diapositiva de Otsala, donde ahí muestra un ejemplo de un clase B. Esta es una configuración de un circuito de clase B, y ahí muestra cómo funciona el clase B, y eso es lo que voy a mostrar ahora. Entonces, el clase F sería esto, y ahí me muestra cómo es un clase B. Este sería un amplificador en clase B, en donde la impedancia de salida la vamos a hacer sintonizable, no solo en su, digamos, yo acá le estoy dando un tono de 10 GHz. Bien, la impedancia de salida va a tener un valor, digamos, de impedancia para el primer armónico,
Acá un detalle, la carga puede ser de un comportamiento, porque la carga no necesariamente es resistiva pura, la carga puede ser cualquier cosa. Puede, o lo que esté alrededor de la carga, acá el filtro que esté acá, puede ser sintonizado de manera distinta a los distintos armónicos. Es decir, puede hacer abiertos para algunos determinados armónicos y cortos para otros armónicos. Por ejemplo, clase B presupone que todos los armónicos, todos, están en corto. Entonces, esa sería la idea de clase B. Entonces vamos a mostrar que clase B, que sería esto que está acá, vamos a bajar un poquito la potencia. Bueno, ahí muestra la recta de carga y se puede ver lo siguiente. La corriente en azul del transistor, el voltaje en rojo, y acá la carga. Cómo se está comportando la carga con los circuitos de sintonización que tiene la carga. Entonces pueden ver que la fundamental está ahí, y todo el resto de los armónicos están cortocircuitados para la vista de la carga acá. Están hechos un cortocircuito. Por lo tanto, la forma de tensión es senoidal a 10 GHz, que es lo que estamos analizando acá. Cuando yo hago la recta de carga, si empiezo a saturar, voy a empezar a entrar en el codo de la entrada. Esto es un modelo ideal del transistor, obviamente esto no es real, pero bueno, para los fines de mostrar, sirve, digamos, que es cómo sería un modelo ideal. Lo que faltaría acá es poner un transistor cambiando el modelo ideal con el modelo real, pero eso no cambiaría lo que quiero mostrar. Yo a medida que aumento la potencia de entrada, esta es la potencia de entrada, a medida que aumento la potencia de entrada, ya entro en la zona del codo inferior y empiezo a ver esa saturación que hay acá, debido, esa saturación que observo, debido a que ya está entrando, ahí con más razón todavía, voy a salir del video si no empieza a andar mal, pero si ustedes se fijan acá, la tensión que es la que está acá dibujada, tiene, ustedes observarán que el voltaje es senoidal puro. Eso es un clase B, en donde la corriente está recortada y la tensión, puede observar que la tensión tiene un solo armónico y nada más. Ahora vamos a ir, voy a salir de acá, para quiero mostrar otra cosa antes de mostrar esto. Vamos a hablar sobre las formas de onda. Yo voy a generar una forma de onda. Me interesaría a mí que la forma de onda del voltaje que ve el transistor sea cuadrada. Bien. ¿Cómo puedo generar una señal cuadrada? Bueno, con un tono y su tercer armónico. Esto lo vimos también en potencia. Pero también puedo agregar más armónicos. Voy a agregar el tono, tercer armónico y el quinto armónico. Bueno, vamos a hacer eso y vamos a ir mostrando. De este lado muestro la fundamental, que es el tono, y una inyección del tercer armónico. Entonces, esto es lo que va a verse en la forma de onda del voltaje, que ya se está pareciendo más a una cuadrada. Cuando más cuadrada sea, quiere decir que más armónicos le he puesto. Bueno, pero también van a encontrar en los libros de RF que hay un valor de amplitud del tercer armónico que maximiza o mejora la forma de onda cuadrada. Bueno, eso también es válido para el quinto armónico. El quinto armónico es tal que, fíjense, ya está mejorado un poco. Yo voy a sintonizar esto. Voy a correr el slider.
para que ustedes vean. Voy a correr el slider de la amplitud del tercer armónico. Veamos, focalicémonos solo en ese. Ven que hay amplitudes que favorecen a que la forma sea más cuadrada y otras que no. Y acá, aún, bueno, lo voy a restablecer. Ahí si lo amplifico, peor, mejor. Ahí parece que... Ahí estaría mejor. Esto está mejor que esto. Lo que he hecho ahí es agregarle esa amplitud del quinto armónico. Entonces, esto se puede, digamos, hay análisis matemáticos que muestran cuál es el valor de la amplitud que le corresponde al tercer armónico, al quinto, al séptimo, etc. O si no, ustedes hacen el análisis de Fourier de una señal cuadrada pura y les da la amplitud que tiene que tener cada armónico impar, que solamente están los impares, para generar una señal cuadrada. ¿Por qué esto es tan importante? Por lo siguiente, porque yo necesito, a partir de esto, saber cómo hacer la carga sintonizada. Entonces vamos de nuevo al amplificador. Este sería el amplificador clase F, y ahora lo que voy a hacer es la carga, la voy a sintonizar. ¿En qué valores? Bueno, en el valor RL del primer armónico, y el segundo lo voy a hacer 0, y el tercer armónico lo voy a llevar a un valor con una amplitud tal, que vamos a ver si ese valor es el que sería ideal, y el quinto, o sea, la impedancia la voy a aumentar para que no tenga tanta amplitud, y vamos a manejarnos con eso por el momento. Y vamos a correr la simulación. Entonces, ustedes pueden ver, fíjense cómo cambió el voltaje, se hizo cuadrado. Y ahí pueden ver el espectro que antes no estaba. Este armónico y este armónico no estaba. Ahora aparecen armónicos de voltaje y yo puedo, fíjense cómo aumentó la eficiencia. Este es el clase B. 78,5 me hubiera dado, y yo tengo una eficiencia de 92, simplemente con haber hecho esto, la forma del voltaje cuadrada. Solamente eso, es todo lo que he hecho. Pero para que eso ocurra, ¿qué tengo que hacer? Bueno, acá me muestra cómo tienen que quedar, por ejemplo, el segundo armónico corto. Este sería la fundamental, la impedancia de la fundamental. El tercer armónico acá y el quinto armónico ahí. Obviamente todas resistivas. Ahora, ¿serán resistivas realmente las que tienen que corresponder a un transistor en particular? Y la respuesta es no, porque los parásitos que tiene el encapsulado del transistor son componentes, una inductancia, capacitores y un montón de cosas más. Entonces, este tercer armónico a lo mejor está un poco más arriba, un poco más abajo, va a tener que cancelar esa parte, y lo mismo el quinto, y si yo pondría más armónicos, bueno, también tendría... Generalmente no se utiliza más el quinto. Con 3 armónicos, o sea, la carga sintonizada a estos armónicos. Y con eso simplemente yo puedo lograr, este sería el clase F, que es lo mismo que clase B. Para los fines del circuito, es lo mismo, es exactamente idéntico, no he cambiado nada. ¿Qué he cambiado? Obviamente es una red que está acá, yo lo he puesto en la carga para hacerlo fácil, pero en realidad la carga es una carga 50 ohms, y acá está la red que me hace cortocircuito. ¿Qué me haría? Cortocircuito acá, mejor dicho, desde el punto de vista del transistor, mirando para allá, me hace corto a los armónicos pares y me deja abierto, pero con impedancias de distintos valores, los armónicos impares, el tercero menor, el
el quinto impedancia más alta, el séptimo más alta, de manera tal de conformar la forma de onda de voltaje que ve el transistor, que se parezca más a una cuadrada. Lo ideal sería una cuadrada pura. Entonces, ese es el clase F. Por eso es una clase particular, porque implica sintonización, redes de sintonía acá, que ya no son como la de clase B, que todos los armónicos estaban en cortocircuito. Voy a continuar esto mostrando lo siguiente. El transistor, si yo hago una mirada para adentro, este es el modelo ideal del transistor, pero acá tienen, van a ver, una inductancia preseteable y un capacitor en paralelo del encapsulado, digamos, preconfigurable. Eso los puedo poner acá. Acá. Entonces, si yo analizo en ese transistor esta recta de carga, puedo observar que tiene esta forma para un transistor que no tiene parásitos, que eso es un transistor ideal. ¿Qué pasa si yo al transistor le agrego los parásitos? Entonces, bueno, por ejemplo, que yo 0,4. No, ahí se complicó la cosa. Fíjense cómo se ve la recta de carga. Ha cambiado mucho la recta de carga. Entonces, y fíjense a dónde se han ido los armónicos. ¿Y qué he hecho yo? Si yo le he puesto solamente resistencias, sí, no, pero bueno, el transistor en realidad ahora ve la resistencia más los parásitos que están en el encapsulado. Así que ese detalle hay que contrarrestarlo. Ahora yo tengo que hacer las redes de sintonía de los armónicos, los tengo que, cada uno de los armónicos, hacer su complejo conjugado con el valor que realmente está viendo el transistor. Así que es un poco más complicado, porque yo ahora tengo, fíjense todos los armónicos que ahora me aparecen que no estaban. Entonces, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real en un transistor, que tengo que tener en cuenta a la hora de hacer las redes de adaptación. Bueno, esto que dije, que estoy mostrando acá, bueno, es lo que muestra Matt Otsala en su, digamos, en su diapositiva, que yo los invito, bueno, acá muestra todo esto, es creado por él, y acá muestra todos los pasos, digamos, que él va dando. Por ejemplo, primero muestra cómo es un clase B, luego lo pasa a un clase F a partir de clase B, haciendo simplemente la modificación de los primeros 5 armónicos, o sea, los armónicos pares cortocircuito y el resto de los armónicos impares. Después hay que hacer la readaptación. Después hay que llevarlo a un valor práctico, que es lo que yo acabo de ponerle los parásitos. Y bueno, lo que está faltando. Después hay que optimizar, hay que hacer una optimización creada para que el sistema automáticamente, con las consignas que se pongan, me defina los valores de, digamos, de reactancia que le tengo que ir poniendo a cada uno de los armónicos para que vuelva a verse la señal cuadrada como era en un principio. Ese sería, digamos, básicamente los pasos que hay que dar para hacer esto.
Bueno, esto es lo que puse en las diapositivas acá. Y lo que mostró en su video Matt Osal. Acá, por ejemplo, esperen un segundo. Acá lo que hace es, bueno, ver para allá, ya me cuelgo con el transistor y pongo solamente la impedancia del transistor con el capacitor y la inductancia parásita que acabamos de poner, 0,4 y 0,1, y después hago la red de adaptación acá para hacer el macheo de los armónicos. Y además, después el paso que sigue, bueno, esto muestra cómo quedaría, pero no queda bien macheado. Esto queda cuando ya está optimizado. Ahí pueden mostrar como a 10, cómo queda a 20 y a 30 queda exactamente el valor de la magnitud que quería, lo demás son cortocircuitos. Con eso tienen en las simulaciones acá. Acá entonces tienen el transistor, los parásitos. En realidad, si yo tuviera el modelo real del transistor, tengo que acá poner el modelo real, no poner esto que está acá. Poner el modelo real y acá hacer una red de sintonía, que la red de sintonía básicamente es esa que está mostrada ahí. Esta red de sintonía llevada ahí, una red cualquiera, dependiendo de la aplicación, digamos. Esa red es esto que está puesto acá. Y después, los valores que van a tener, tengo que generar las consignas de sintonización. ¿Cuáles son las consignas? Bueno, que sea un corto, desde el punto de vista del voltaje, sea un corto para los armónicos pares y sea un circuito abierto para los armónicos tercero y quinto. Esa sería la consigna, digamos, que tengo que tener en cuenta. Y con eso hago la optimización. En este caso hace solamente 2. No, el quinto no lo tiene en cuenta. Porque si no, se puede hacer para el quinto, pero pasa que se pone muy largo digamos, la simulación. Así que bueno, acá el autor puso solamente esos armónicos. Una vez corridos los armónicos, bueno, después hace la simulación final. Ahí muestra, fíjense, no está sintonizado. Ahí le está faltando la sintonización. Entonces, optimizamos. No hay forma de no hacerlo si no es optimizando. Fíjense cómo queda ahora optimizado. Bueno, no quedó exacto, pero le faltaría una corrida más. A lo mejor hay un punto, pero ese M6 tiene que estar ahí arriba. No quedó perfecto. Bueno, ahí quedan los puntos que en realidad tienen que tener la fundamental. El segundo armónico tiene que estar ahí y el tercer armónico tiene que estar ahí. Eso es exactamente como debiera ser, teniendo en cuenta estos parásitos que están acá. Entonces, para hacer una correcta sintonización en un amplificador de potencia, se requiere tener el modelo del transistor, tener el modelo del circuito, ni hablar de cuando hago el layout, tendría que tener también las características de la red, como lo he utilizado para mostrar ya casos concretos y reales, para poner todo eso en la simulación, porque esta es una sintonización armónico por armónico que tiene que tener en cuenta, bueno, cada uno de estos casos, cada uno de estos armónicos para que la sintonía sea correcta. Si no, no me va a quedar
exacta la sincronización. Bueno, esta diapositiva se los voy a dejar. Obviamente todas las pueden bajar directamente del autor, pero se los voy a pasar, se los voy a dejar a mano, porque yo ya las he bajado, las tengo disponibles. Bueno, entonces acá muestran cómo sería el amplificador. El amplificador no es de conmutación, no es como lo clase D que mostramos recién. Clase F intenta tener la forma de corriente sin armónicos, o sea, sin armónico en el sentido de esta semi, la señal de esta parte, tiene que estar, digamos, senoidal. Obviamente va a tener un espectro de armónicos terrible esto, porque está recortada, completamente es medio ciclo. Y esta, que es el voltaje, visto desde el punto de vista del transistor. ¿Por qué? Porque la eficiencia está relacionada con la potencia disipada, o sea, la potencia que el transistor está viendo. Entonces, acá solamente es sintonía para el primer y tercer armónico y el resto debería ser, desde el punto de vista del transistor, visto como un corto. Todos los armónicos pares, desde el punto de vista del voltaje del transistor, visto como corto, y solamente el tercero, pero el tercero, no cualquier valor, sino un valor tal que me da esa forma. Recuerden que yo no puedo poner el tercer armónico cualquier valor de adaptación. Tiene que ser un valor tal que su amplitud del tercer armónico que vea el transistor como voltaje sea que me dé, que me conforme la onda cuadrada. Esto se parece mucho a inyección del tercer armónico que se utiliza en modulación, de inversores. Se parece, la metodología es exactamente idéntica. Y no estamos diciendo, como que ustedes pueden observar que se van mezclando los conceptos en algunos casos. Se aplican en algunas materias, en otras disciplinas, digamos. Este es un clase F en donde si yo le pongo una línea de transmisión de cuarta longitud de onda, digamos, puedo hacer circuito abierto en todos los armónicos impares, todos. Entonces me va a quedar una señal completamente cuadrada. Esto es ideal, ¿no? Realmente no es así. En la realidad nunca va a ser cuadrada perfecta. Pero si fuera así, si fuera perfecto como está mostrado acá, y el transistor no tuviera parásitos y no hubiera parásito en ningún lado, bueno, se tendría esta forma. Este es lo ideal y esta es la forma de corriente que tendrá todos sus armónicos, pero no me importa. Los armónicos de la forma de onda de corriente no importan. O sea, mientras tenga esta forma, no le afecta. Y esta es la forma de tensión que voy a ver a la salida. Bueno, acá hay un ejemplo numérico. Luego tenemos el clase S. El clase S, fíjense que todos estos diseños, yo no tengo el año en que se creó el clase F, pero también estamos hablando de esa misma época, del año 30, el año 40, un poco antes incluso, que fueron creados. El clase S es un conmutador como el clase D, pero trabaja con un PWM. Así que sería algo así, y tiene PWM, o sea, modulación de ancho de pulso. Es parecido, pero al clase D tiene dos transistores, o uno, dependiendo,
pero hace modulación del ancho de pulso, o PWM, con alguna de las técnicas que, digamos, que hemos visto en electrónica de potencia. Acá es igual, nada más que en RF. Alta frecuencia y lo demás es parecido. El filtro, digamos, será para todos los armónicos, solamente deja pasar lo fundamental acá. Bueno, esto es cómo se genera una modulación de un modulador de ancho de pulso. Ustedes esto ya, digamos, después de ver electrónica de potencia, saben más que yo sobre esto. Acá se coinciden los temas, digamos. Con esto, un ejemplo, un amplificador, pero con circuito. Es muy antiguo esto, así que lo vamos a pasar de largo. No lo vamos a tener en cuenta. Y acá, ¿cómo sería un filtro pasabajo? ¿Cómo sería un ejemplo de un filtro pasabajo? No sé si este ejemplo está en la simulación, pero bueno, es muy fácil de implementarlo, así que no. Voy a ver si puedo hacer algún par de ejemplos de esto. Creo que no los dejó Daniel a mano, así que bueno. Bueno, clase E, hay un ejemplo de simulación. Utiliza un transistor, digamos, este es como lo polariza para generar el clase E. Acá hace la polarización. Este sería la curva IB. Y acá hay un ejemplo de un clase E. O sea, el clase E tiene su complejidad por el tema de que tengo que hacer que la red es muy importante, porque la red tiene que estar perfectamente sintonizada para que trabaje como un circuito resonante para el cruce por tensión cero. Así que eso es lo complejo de hacer un clase E. Bueno, sobre un ejemplo de clase F en más detalle y clase E, vamos a ver la clase que viene con una aplicación de cómo hacer la adaptación. Vamos a ver una diapositiva que se llama Load Pool. Vamos a ver primero esta diapositiva. La clase que viene vamos a parar acá. Que es cómo hacer las redes de adaptación de impedancia para lograr máximo PAE o máximo rendimiento, que no son lo mismo, pero en electrónica de potencia es muy importante. Y hay muchos utilitarios o circuitos utilitarios, tanto que aplican los modelos, digamos, de transistores de fabricantes que tienen en cuenta esto. El modelo es tan digamos, bien logrado que puede uno hacer como si estuviera modificando la sintonía de lo que ven los transistores y después eso ser representativo. ¿Por qué? Porque el modelo está basado en mediciones también. Y el modelo está validado con mediciones de aplicaciones no lineales. Así que eso es, digamos, aquí está cómo se haría una sintonización del amplificador con redes de sintonía. Estas redes de sintonía van modificando la impedancia de la entrada y de la salida del amplificador para lograr los objetivos. Primero se modifica la impedancia de salida con una impedancia de entrada fija
Los valores de partida son los valores que están en la hoja de datos de los transistores. Los transistores tienen un datasheet en donde muestra más o menos ya este dato, pero los datos después se tratan de mejorar mucho más que lo que está acá, ¿no? Por ejemplo, el fabricante dice que, por ejemplo, que para 2.5 gigas, la impedancia, digamos, óptima, dice optimizado para lograr ganancia, potencia y PAE, o sea, eficiencia de potencia agregada. O sea, está optimizado y el valor es ese. Entonces nosotros con este valor de entrada y con este valor de salida partimos. Y adaptamos a ese valor y después analizamos para las distintas polarizaciones que vamos a utilizar, porque ojo, esto que está mostrado acá es del primer armónico. No dice nada acerca del resto de los armónicos. ¿Y cómo hacemos para sintonizar correctamente y que sea representativo el resto de los armónicos? Bueno, el modelo, y ahí viene cómo es el modelo. El modelo, en los cuales nos vamos a basar, como está creado en base a modelos no lineales, y el modelo es tal que está hecho el análisis de la sintonía para cada uno de los armónicos. O sea, cómo se comporta el transistor para los armónicos. Entonces, cuando nosotros lo llevemos a un caso más concreto, ¿qué frecuencia? 2.4, 2.5, por ejemplo 2.5. Y bueno, ¿y qué pasa con el tercero y con el quinto? Bueno, está el modelo realizado para que ustedes puedan hacer ese análisis y qué valor le corresponde a cada uno de esos armónicos para el máximo PAE o para el máximo rendimiento. Eso se hacía al principio, digamos, a mano, hacía mediciones, y las ¿por qué? Porque el transistor los transistores deben ser aprovechados con sus máximas posibilidades. Y aprovecharlos sus máximas posibilidades implica buscarle la mejor sintonía, ya sea para que tenga el máximo PAE, si es un handy, o para que tenga el máximo rendimiento, si es un amplificador puesto en un sistema de alimentación que no tenga esa limitación de potencia. Bueno, vamos a resumir. Lo que hemos visto hoy es una introducción acerca de los amplificadores, una introducción general, que serían los fundamentos generales sobre los amplificadores de potencia, encontrarnos con la problemática de intentar hacer un diseño de un amplificador de radiofrecuencia. Luego vimos algunos detalles acerca de algunos casos de alto rendimiento, y lo que nos queda para la clase que viene es ver esto que le acabo de mencionar, que es el load pool, y ejemplo de diseño, cómo es la metodología de diseño de un amplificador de radiofrecuencia. Bueno, si tienen dudas, las pueden consultar. Recording stopped. Quería comentarles que hay otro diapositivas que son, se les voy a mostrar cuáles son. Esto de Warjava, lo malo de Warjava es que no pone disponible, para nosotros que no tenemos mucho tiempo, digamos,
los ejemplos de acá de simulación, sino que él va haciendo paso a paso, entonces uno tiene que ir, bueno, tratando de seguirlo y hacer el diseño en base a él. Tiene, para que lo que veamos la clase que viene, un comienzo acerca de simulaciones con load pool, después load pool avanzado, después load pool, gráficos de load pool. Load pool significa que la carga la tiramos hacia, o sea, que sintonizamos de manera tal de lograr sacar el máximo aprovechamiento, ya sea en PAE o en rendimiento. Que si ustedes lo analizaban cuando vimos amplificadores de pequeña señal, y bueno, el máximo aprovechamiento de la ganancia en particular era haciendo el complejo conjugado. Bueno, no. Acá no es el complejo conjugado por la razón de que nosotros estamos teniendo en cuenta otra variable que es el PAE. Entonces nosotros tenemos que adaptar para que tenga máximo PAE, no para que tenga máxima ganancia, sino para que tenga máximo aprovechamiento o máximo rendimiento. Es otra cosa. Después tienen Practical Power Amplifier Design, parte 1, y Practical Power Design, parte 2 y parte 3. Yo me quedaría solo con la parte 1, que es lo que nos interesa a nosotros, que son los conceptos básicos. Porque después hace circuitos de sintonía y después la tercera, una aplicación para una mediciones de distorsión de un caso particular de modulación, en donde ya entra muy fino. Está buenísimo, sería muy bueno si a alguno le interesa mucho el RF, de que puedan ver estas diapositivas. Estas diapositivas no hace muchos años que están, o sea, hace poco tiempo que se han puesto, digamos, a mano. Fíjense que no hace mucho tiempo que están, un año, digamos, por decir algo, un año. Eso implica bueno, que acá está muy, digamos, avanzada la metodología para enseñarles, y lo hace paso a paso, así que ustedes podrían ir reproduciéndolo y haciendo tal cual lo van mostrando y lo pueden hacer. Incluso muestran los conceptos y los detalles que vamos a ver la clase que viene, que es el diseño de un amplificador de RF. Se puede haber visto algunos conceptos básicos. Bueno, ahora sí escucho preguntas no sé, alguien quería preguntar otro tema. Me parece que no está el compañero. Ah, bueno, se fue. Bueno, sí, el partido. Siempre me jode los partidos, ¿no? A ver, si no es la selección argentina con Escaloneta, es ahora Talleres, después no sé qué será, los jueves estamos un poco desactivados. Bueno, la grabación de la imagen, sí. Profe, Sobre Load Pool ahí apunté. ¿Cómo? Sobre Load Pool ahí Sí, sí, apunté. Porque no sí, la sí. encuentro, por eso le pregunto. Ah, no, ta. Son conceptos, lo van a encontrar en la diapositiva. Hay una diapositiva y hay un PowerPoint. No sé si lo tenés ahí. ¿Puedes subir después también las simulaciones? No, las simulaciones las voy a subir a todas. Lo que pasa es que tengo un problema con las simulaciones. Le voy a explicar la clase que viene eso, pero yo te voy a comentar ahora. Las simulaciones, cuando ustedes bajen el archivo de la librería de los transistores, lo bajan del fabricante directamente. Y eso, bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo. Van a bajar para el ADS y otra para el AWR. Para el ADS, esperen un segundo, estaría esta. Es un archivo que cuando lo descomprimen, tienen esto que está acá, así como está acá.
Eso lo tienen que poner en algún lado donde ustedes ponen las librerías. Después, cuando vienen acá, tienen que ir a, estando obviamente en un proyecto, supongan que vamos a ir vamos a ir a un proyecto. Estando en un proyecto, yo cualquiera, vamos a este. Entonces en Design Kit dice Manage Library. Cuando eligen la librería, fíjense, bueno, la tienen que ubicar, ponen add definition file, el de default, y les va a aparecer esto, que es el Cribble Free. Eso está explicado acá. Cuando ustedes entran acá, perdón. Acá les explica. Una manera es para el ADS, fíjense, Design Kit, Manage Library. Bueno, primero hacen el ANSI, pero el ANSI lo pueden hacer con cualquiera. Manage Library, Add Library Definition, a donde lo han puesto, y agarran, cuando entran a la carpeta esa, tienen que hacer, cliquear sobre Live Def, poner Open, y ya automáticamente les va a encontrar la librería en el archivo que ustedes tenían. Ojo, por ejemplo, en la ADS le va a aparecer acá, pero siempre y cuando la hayan seleccionado a esa librería. Le pasa con otro dispositivo lo mismo. La librería la tienen que haber seleccionado en el workspace. ¿Cómo es en el AWR? En el AWR, cuando bajan el archivo, creo que lo tengo acá. Esperen un segundo. Escritorio. CRI. AWR. Este archivo es el último. Cuando descomprimen ese archivo, les va a dar un archivo de instalación directamente. Eso lo instalan como instalan cualquier otro programita y se les acopla automáticamente acá, al AWR. Pero ¿qué pasa? El AWR, ese archivo acoplado, no está tan acoplado. Entonces ustedes, por ejemplo, yo agarro un archivo viejo, este que hizo Daniel en su época, que no tiene en cuenta eso, cuando yo lo busco, no lo voy a encontrar, no me aparece en ningún lado esa librería. Add New Library. Ah, bueno. Estoy aprendiendo algo ahora. Ah, ¿ves? Fíjense qué pasó. Me tiró abajo el otro proyecto. No me dejó continuar con ese proyecto. Eso es lo que hace. O sea, no es tan perfecto. Si vos tenías un proyecto viejo, no te permite. Entonces yo tuve que hacer un proyecto nuevo, copiando del otro, y ahora sí me aparece, digamos,